Activa el micrófono tuyo. Sí, Está no activo. Listo.
Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. El funcionario Oscar Martínez, que lo vemos ahí un poquito descamisado. Colaboradores. ¿Ya ingresaron todos o todavía hacen falta? Recording in progress. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Qué pena con todos los presentes la demora. Tuve inconvenientes al momento de conectarme. Me presento. Mi nombre es Geraldine. Soy abogada egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. En este momento me encuentro adscrita a la empresa de Paul, fundada por el subintendente Álvaro Peláez. El día voy a acompañarlos pues en el desarrollo de unas clases en el campo y en su oficio es fundamental, digamos, para el ejercicio del servicio de policía. Estos pues son los derechos humanos en el marco del servicio de los funcionarios de policía. Bueno, este espacio académico tiene como propósito no solo como transmitirles un conocimiento normativo,
sino generar una reflexión sobre la actuación diaria como servidores públicos, pues encargados de hacer cumplir la ley. Quiero pues aclararles desde el inicio que no es una clase claramente para señalar errores ni para legitimar la autoridad policial, por el contrario, es una clase que se orienta a fortalecer el ejercicio de la función policial, pues brindarles herramientas jurídicas y prácticas pues que les permitan actuar con mayor seguridad y legalidad frente, digamos, a la ciudadanía. Em, Quiero que, pues, de alguna manera se entienda que los derechos humanos no van a ser un obstáculo para el servicio de policía ni para la ejecución de sus funciones en el uso, digamos, de la fuerza y de los procedimientos policíacos que puedan ejercer, sino que son el marco que le va a dar un sentido, un respaldo jurídico y un reconocimiento, digamos, social a cada procedimiento que ustedes vayan a realizar en las calles. Durante la clase, pues vamos a abordar la importancia de la dignidad humana como eje del Estado Social de Derecho, el rol de los derechos humanos en la función policial, el marco normativo nacional e internacional, pues que regula la actuación de la Policía Nacional y sobre todo como esos principios, digamos, que se deben aplicar en los casos reales y en los procedimientos cotidianos que ustedes pueden llevar a cabo. Eh, Les pido que también, por favor, si tienen alguna duda, la anoten, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, pues la vayan haciendo. Durante el desarrollo de las clases, pues vamos a tener espacios para resolver dudas, al finalizar cada bloque temático también. Entonces, para que podamos, digamos, resolver, aclarar conceptos o debatir si pues también lo desean. Entonces, quiero que sepan que pues esto es un espacio de académico, de construcción colectiva, pues donde la experiencia eh, que ustedes puedan compartir, pues también es fundamental. Entonces, como una introducción, ¿pueden ver todas las diapositivas? Sí, señorita. Sí, señorita. Sí, profe. Listo, vamos, entonces, por un Sí, momentico. profe. Ah, bueno, listo. Recording in progress. Ah, ya, qué viejo. Nada, pues ya, nada, vamos a entrar. ¿Sabes, mijo? Esto es mío. Gracias a Dios. Que Dios lo permita. Ah, Bueno, ¿me escuchan? Se escuchó como eco. Yo como eco, pero ahí se escucha. Sí. Sí, profe, con eco por ahí se escucha. Bueno, antes de Claro que sí, comenzar, profe. quiero que contextualicemos qué son los derechos humanos y por qué existen, ¿sí? Antes, digamos, de hablar del servicio de policía, pues es fundamental que tengamos claro qué son los derechos humanos y por qué existen. Entonces, una explicación clara, concisa, es los derechos humanos son un conjunto de derechos y libertades inherentes a todas las personas por el solo hecho de su, desde el Daniel, momento que ¿qué pasa? Ya perdí unos. disculpan, ¿Qué tienen los la mata que le metieron audios ahí, encendidos, ¿no? me colaboran. muchos que mataron a una moto. Al mediodía. Allá al ruso. Mm, Por favor, me colaboran con los audios para que no haya interrupciones.
Pues como les decía, los derechos humanos son un conjunto de derechos y libertades que son inherentes a todas las personas por el solo hecho de ser humanos, ¿sí? Desde el momento en que naces, naces también ante la vida jurídica con unos derechos que son inherentes a la persona simplemente por existir. Estos pues no dependen de nacionalidad, de raza, de religión, de orientación sexual, sino que son derechos que existen para proteger a las personas frente a abusos del poder, garantizar su dignidad y permitir el libre desarrollo de la personalidad. Estos, cuando se refieren a proteger a las personas frente a abusos de poder, viene y nace precisamente de que a través de la historia, como lo sabemos, cuando existía un abuso de poder, pues este se ejercía sobre aquellos que eran mucho más vulnerables y nacían figuras como por ejemplo la esclavitud, que en razón a ello pues se cosificaron y se usaron a ciertas personas para aquellas personas que tenían uso de poder y, y contra ellas se ejercía torturas, secuestros, eh, una completa restricción de sus derechos, de sus libertades. Entonces, que vivían incluso en situaciones precarias. De ahí nace pues esa iniciativa de poderle otorgar al individuo unos derechos que no podían ser transgredidos por el poder del Estado, por el poder de ciertas personas que quisieran vulnerar, digamos, a los más eh, vulnerables, por decirlo así de manera redundante. Entonces, es importante saber que los derechos humanos se fundamentan en la dignidad humana, que es como el valor intrínseco de toda persona, ¿sí? Entonces, los derechos humanos, en definición, eh, o sea, jurídica es como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de libertad, igualdad, dignidad y que se deben reconocer en todos los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Entonces, vamos, digamos, como a romper una idea equivocada de que los derechos humanos en este contexto eh, pueden ser un obstáculo para la policía en el uso de la fuerza, digámoslo así, porque más bien son como el marco que legitima a la policía. O sea, la dignidad humana, digamos, no es un concepto moral ni filosófico, sino que es como una categoría jurídica y significa que a toda persona, o sea, que toda persona tiene un valor en sí misma, no puede ser usada como medio y no puede perder su dignidad por ninguna circunstancia. Aquí es importante, digamos, que entremos en cómo entra la Policía Nacional frente a este aspecto de cómo respetar la dignidad humana del ciudadano y de la ciudadanía en general, ¿sí? El individuo no pierde su dignidad humana por estar ebrio, por estar alterado, porque se haya capturado, porque se haya sancionado, porque sea un violador, porque sea un homicida, no pierde dignidad humana. Y aquí es donde la Policía Nacional entra como garante y rector de de este precepto, ¿sí? Porque como ustedes como funcionarios públicos deben ser los garantistas de que cada individuo, sin importar su condición, se les pueda garantizar siempre su dignidad humana. De ahí viene que en muchas ocasiones, digamos, en que se presenta algún tipo de riñas, se presenta algún tipo de dificultad, si en una riña en una discoteca, en un establecimiento de bebidas alcohólicas, donde se vendan eh, bebidas alcohólicas, y llegue la policía y en razón a que encuentren personas que están en estado de embriaguez, que son groseras, que son altaneras, que de pronto lo están violentando, entonces que la policía de pronto en esos instantes entren a hacer uso de la fuerza, pero excesiva, ¿sí?
como que pues si es grosero, pues entonces también lo vamos a coger a las malas y los vamos a paliar y los golpeamos y también les emitimos palabras soeces, pues también como una forma de reacción, ¿no? De defenderse uno también como individuo, que es lo más natural que, que puede suceder, ¿no? Pero en este caso, ustedes como funcionarios públicos y como garantes de la dignidad humana, no pueden evaluar si alguien merece derechos. No pueden evaluar si la persona ebria o alcoholizada o drogada o violador o homicida merecen derechos. O sea, los derechos no se ganan ni se pierden, existen simplemente porque son individuos. Por eso existe una ley que un ordenamiento jurídico y un procedimiento jurídico y un debido proceso que siempre busca que a esa persona, independientemente de los delitos que haya cometido, se le garanticen sus derechos y su dignidad humana, ¿sí? El trato digno siempre debe existir. Entonces, es supremamente importante que entiendan que los derechos humanos son límites al poder del Estado, ¿sí? Son límites al poder que ustedes pueden ejercer sobre las personas. No existen para proteger a la buena gente, sino para controlar lo que el poder puede hacer, especialmente cuando actúa con fuerza, ¿sí? Como les comentaba, cuando existe poder arbitrario, pues se presentaban, como anteriormente la historia nos lo ha mostrado, genocidios, guerras mundiales, esclavitud. Entonces, por eso es que debe existir un límite al abuso de poder, ¿sí? Para un control del poder. Entonces, desde esta lógica, cada actuación policial debe responder tres preguntas y si tienen dónde anotarlas, deben anotarlas. Y esas preguntas son, ¿estoy autorizado por la ley para hacer este procedimiento? ¿Es necesario que yo, segunda pregunta, es necesario que yo intervenga en este procedimiento? Y si voy a intervenir, ¿esa intervención es proporcional? Es decir, si una persona viene a agredirme mm, con sus manos, no tiene ningún tipo de arma, no es proporcional, evidentemente, que yo vaya a paliarlo o que el funcionario se defienda con un arma. Eso no es proporcional. Porque es que hay que tener en cuenta que si una de estas preguntas o no se tienen en cuenta o cualquiera de estas falla, el procedimiento va a ser ilegal, aunque haya siempre buenas intenciones. Entonces, como funcionarios públicos, es donde van a tener que enfrentarse a procedimientos penales, disciplinarios, que van a afectar evidentemente su carrera profesional y, y de por sí incluso su libertad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento de las intervenciones porque, vuelvo y les repito, ustedes como funcionarios públicos no están facultados para ejercer poder sobre la ciudadanía, sino para garantizar la dignidad humana de cada individuo. Y eso es importante que se tenga claro en esta clase. Ahora, ante esto, mm, hay que comprender también eh, mm, que existen unas características que son claves, que son explícitas frente a los derechos humanos. Ahí los pueden ver. Es que ¿me escuchan? Sí, Sí, profe, sí, profe. profe. Sí, profe, ahí se ven, Sí. Pone como un que poquito lento, son pero sí se ve. universalidad, irrenunciables, inalienables e intransferibles. Sí, Sí, profe, sí se ve. ok. Bueno, entonces,
Las características, como lo pueden ver, de los derechos humanos se dividen en cuatro. Estos son la universalidad, que esta, pues, es una característica fundamental, o sea, significa que todas las personas tienen los mismos derechos sin discriminación alguna. No tiene que ver con razones de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole. O sea, es de nacimiento. A toda persona se le aplica en cualquier parte del mundo. Esto es importante tenerlo en cuenta, así se estableció en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, que determinó que todos los estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos, culturales, están obligados a promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas que se encuentren dentro de su territorio. Entonces, encontramos también la interdependencia y la indivisibilidad. O sea, esto implica que los derechos humanos se garantizan en la medida en que otros derechos también se garanticen. O sea, esto significa, además, o sea, que es imposible afirmar que hay derechos más importantes que otros, ¿sí? Todos los derechos tienen la misma importancia, sin importar las posibles, digamos, clasificaciones que tengan de los derechos humanos, esos se deben entender como integralmente, no existe una jerarquía entre sí, de decir, no, es mucho más importante el derecho al mínimo vital que el derecho al trabajo, o es más importante el derecho a la educación que el derecho a la salud, no, todos mm, son, o sea, no existe una jerarquía, sino que son exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que, digamos, que resulten competentes para ellos en igual categoría, ¿sí? No puede existir una indivisibilidad, no existe jerarquía, todos se encuentran siempre en la misma categoría y tienen la misma importancia ante un Estado social de derecho como lo es Colombia. Son irrenunciables, inalienables e intransferibles. O sea, ¿qué quiere decir esto? Las personas no pueden renunciar o transferir los derechos humanos. Se me presentaba, de hecho, hace poco una asesoría con una señora que tiene un restaurante y en ese caso la señora a las cocineras que contrataba, ella las hacía firmar un documento en el cual ellas renunciaban voluntariamente a sus prestaciones sociales y sus cesantías, sus primas, sus vacaciones. Eso es completamente inconstitucional, eso no tiene ningún tipo de validez, porque precisamente las prestaciones sociales y los derechos laborales son derechos que son inherentes y son alienables a la persona y que dignifican, de hecho, al individuo. Entonces, con esto se entiende que no pueden ser limitados ni siquiera en casos específicos. O sea, dichas límites, o sea, de alguna manera digamos que sí pueden ser limitados. Hay algunos derechos que pueden ser limitados, como por ejemplo el derecho a la libre expresión, ¿no? Entonces un tipo sale al medio de la calle y empieza a gritar y a formar algarabía y a gritar al uno y a insultar al otro y a querer pelear con una persona y generar riña. Sí, existe un derecho fundamental a la libre expresión, ¿no? Pero pues si tú estás afectando a otros con la facultad y con el ejercicio de tu derecho, pues ahí se puede generar un límite, ¿sí? Puedes llegar, mm, no es absoluto en ese caso, no es absoluto, no tienes el derecho a la libre expresión de, por ejemplo, de matar, de lesionar a una persona, no, hay límites en casos específicos, pero sin embargo, dichas restricciones no pueden afectar, digamos, el núcleo esencial de ese derecho. Entonces, como los derechos son una consecuencia de la dignidad humana, se entiende que son inalienables, ¿sí? Que son adheridos a la persona. Y bajo ninguna circunstancia, ningún individuo se puede despojar de ellos. Es decir,
en los casos de, lo hemos visto mucho aquí del gremio de la Policía Nacional, en cuando se realiza la solicitud de traslado por caso especial. Ustedes, por ser funcionarios públicos, obviamente están regidos por un ordenamiento jurídico diferente, que es mucho más discrecional, pero sin embargo siguen siendo ciudadanos e individuos que tienen derechos que son inalienables, inherentes a su persona, como lo son el derecho a la salud, ¿sí? El derecho a la vida, el derecho a un mínimo vital. Entonces, muchas veces se presenta que por las condiciones de vida, eh, que tienen una familia, que tienen unos niños, que los trasladan a un lugar muy lejano y que tal vez sus hijos están enfermos, que sus hijos están afectados por alguna situación de cáncer, epilepsia. Entonces, como individuos también tienen o sea, tienen el derecho a gozar de unas garantías y unas facultades que el Estado les otorga, como el poder estar cerca de su familia, como el poder brindarle más que todo a sus niños el derecho a estar cerca de su padre en un momento de vulnerabilidad, la oportunidad de que su mínimo vital no se vea afectado porque su padre fue trasladado a a otra unidad lejana de donde se encuentra su hogar. Entonces, de que de pronto tienen hijos universitarios y en razón a los traslados no pueden costear los gastos porque obviamente ustedes deben manejar en su mayoría doble manutención, doble arriendo, doble alimento. Entonces, en ese caso, ustedes también son garantes, o sea, ustedes también tienen el derecho a exigir que esos derechos se cumplan y se les garanticen. De hecho, aquí dentro de la empresa, pues realizamos acciones de tutela cuando se presentan estos casos en los cuales le niegan los traslados especiales, existiendo aún una condición especial que lo amerita, porque existen derechos humanos que son irrenunciables y que son inalienables y que no pueden vulnerarse en razón a su oficio, porque si bien es cierto, tienen un oficio que escogieron, que fue la policía, y ustedes obviamente están obligados a cumplir con su servicio y las obligaciones que son propias, pues también son este, personas que merecen dignidad humana, que merecen salud, vida, que sus hijos también merecen tener un desarrollo integral. Entonces son muchas cosas que el ejercicio de estos derechos a ustedes les proporciona eh, el poder de exigir. Ahí está otra característica, que tiene una exigibilidad, que es un principio, digamos, que determina el carácter justificable de los derechos, es decir, que todos los derechos pueden contar con diversos mecanismos y procedimientos de salvaguardia o protección. Es decir, ustedes tienen derecho, pueden exigirlo ante la Procuraduría, ante la Defensoría del Pueblo, ante un juez de tutela. Disculpa. Entonces, es importante que incluso ante instancias internacionales, entonces, cuando hablamos de derechos humanos también dentro de la policía, no estamos hablando, digamos, de una teoría abstracta, digamos, ni de un obstáculo para autoridad, es que se está hablando de un fundamento jurídico, ético y constitucional que va a legitimar pues cada actuación policial, ¿no? Entonces, es importante entender que un policía que no respeta los derechos humanos pierde legitimidad, ¿sí? Un policía que los respeta va a fortalecer la confianza ante la ciudadanía, ¿sí? De ahí viene, se desprende, ¿no? Pues que el hecho de que muchas personas tengan ciertos enfrentamientos con la policía o que los traten mal o que los tengan en un mal concepto en razón a que consideran que los eventos en donde la policía ha intervenido
han hecho un uso excesivo de la fuerza y han transgredido la dignidad humana del ciudadano, ¿sí? Porque puede ser que, como les decía, sea el peor delincuente de la ciudad y sin embargo el policía siempre debe tratar en lo posible de respetar su dignidad humana, siempre y cuando pues tampoco esté peligrando la vida del funcionario, ¿no? Entonces, es importante que esta frase resume, digamos, toda la lógica del servicio de policía en un Estado social de derecho. En Colombia, en el artículo 218 de la Constitución, digamos que se establece que el fin primordial de la Policía Nacional es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Sí, esto es clave. O sea, aquí no dice imponer orden, sino que se debe garantizar derechos. De nada sirve que llegamos ante una riña, una discoteca, digamos. eh, sí, ustedes tienen que llegar a imponer un orden, pero este no puede ser siendo transgrediendo a las personas del conflicto. Si como policías o como funcionarios, la forma en cómo llegan a imponer el orden es llegándose a esas personas a las malas, a golpes, bajo humillaciones, entonces, como les decía anteriormente, no es un procedimiento legítimo, porque el fin último de ustedes al final es garantizar los derechos del ciudadano. Desde el punto de vista jurídico, esto significa que el poder policial no es autónomo, que toda actuación policial debe ser justificada, toda la actuación que ustedes ejerzan, toda la fuerza que ejerzan ante un ciudadano debe ser justificada, y que cada decisión que limita un derecho debe poder explicarse ante un juez. Si ustedes están limitándole el derecho a un ciudadano y a un individuo, deben poder explicárselo ante un juez. ¿Sí? No, no es porque simplemente la persona está grosera, porque está embriagada, porque fue un violador, porque fue un homicida, entonces yo no. Tiene que poder explicarse ante un juez porque ante ellos no, eso no es justificación, ¿sí? No es argumento válido. Entonces, aquí es donde siempre aparece el error frecuente, pues digamos, en la práctica policial, o sea, creer que el orden público es un valor superior a los derechos humanos, que debe primar el orden que yo debo ir a implementar si se está presentando algún, alguna, como se presentaban en, en la huelga, no me acuerdo cuándo, hace cuánto fue, como medio de la pandemia en donde el ESMAD y los funcionarios de la Fuerza Armada lo que buscaban era imponer el orden público, querían era imponer orden, pero esto era sobrepasando los derechos humanos de todos los ciudadanos, no tenían que ver con nada. Entonces, sí, uno lo puede ver como, como funcionario público, yo también, uno podría entender, es una labor difícil, porque es difícil que una persona te agreda, te insulte, te golpee, te dé malos tratos y que uno no quiera defenderse. Pero es un oficio escogido y dentro del deber y el ordenamiento jurídico, a ello es a lo que los invita en nuestro Estado Social de Derecho. Ustedes son los garantistas de que se respeten los derechos de los ciudadanos. Jamás transgredir esos derechos humanos. Jamás como propósito van a tener que transgredir los derechos humanos de los ciudadanos. Y eso, como los venía diciendo, es lo que va a instaurar en la confianza del pueblo hacia el Estado. El trato que ustedes, que son como los terceros, como a los que más cercanía tienen con la ciudadanía, le den a cada individuo del territorio colombiano. Entonces, en este aspecto, la Corte Constitucional ha sido muy clara. O sea, la Corte Constitucional ha afirmado que el orden público no es un valor en sí mismo,
sino el conjunto, digamos, de condiciones de seguridad, de tranquilidad y de salubridad que van a permitir el goce de derechos humanos. Entonces, por esta razón es que también estableció el ejercicio de las funciones de estas funciones está limitado por ciertos factores, ¿sí? O sea, el, 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 el poder que se ejerza a través del funcionario público para poder alcanzar el orden y la seguridad debe siempre estar limitado. Primero, por respetar el principio de legalidad. Segundo, por asegurar el orden público sin interferir con el ámbito privado de los ciudadanos. ¿Sí? Es decir, no podemos transgredir sus derechos humanos, no podemos transgredir sus bienes privados. Tercero, tomar las medidas necesarias y eficaces para cumplir con su tarea y utilizar la fuerza únicamente cuando sea indispensable, de acuerdo con el artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que este fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 169-34 del 17 de diciembre. Yo les voy a pasar el documento también de todo lo que les estoy explicando, como unas guías explicativas de lo que les estoy exponiendo para que también puedan estudiar. Como cuarto, también es adoptar medidas proporcionales y razonables en relación con las circunstancias y el fin perseguido. ¿Sí? Tienen que ser medidas proporcionales, como les venía comentando, no